Estimados estudiantes, en la presente tutoría vamos a revisar uno de los temas fundamentales de la asignatura de Lógica de la Programación. En este caso se trata de lo que es el análisis de problemas. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de programación, siempre debemos partir realizando un análisis, el cual básicamente consiste en descomponer el problema en partes de forma tal que entendamos qué es lo que se nos está pidiendo. La estrategia que en este caso proponemos es un análisis basado en el estudio de salidas, procesos y entradas. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos un problema que de momento no tenemos idea de cómo se resuelve. La estrategia en este caso consiste en empezar a identificar las salidas que determinan cuáles son los resultados que estamos esperando. Una vez que hemos identificado todas las salidas relacionadas a ese problema, debemos ponernos a buscar cómo podemos obtener esos resultados, cómo podemos calcular esas salidas. Producto de este análisis, podemos determinar la información que necesitamos para poder realizar esos cálculos o obtener los resultados que queremos. Estos datos que necesitamos como entrada son necesarios solicitarlos al usuario. Bien, vamos a ir detallando cada uno de los aspectos que tienen que ver con este análisis. Comencemos con las salidas. En primer lugar, pongámonos frente a un problema en el cual se nos da una serie de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos bonificaciones, salario básico, multas, el salario total, es decir, una gran cantidad de información que posiblemente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer con ella. Entonces, para poder hacer este análisis, podríamos comenzar haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que se está queriendo resolver? ¿Cuál es el resultado o resultados que se espera obtener? ¿Cómo deben mostrarse estos resultados? Para la parte de procesos, luego vamos ahora a hacernos otras preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para obtener estos resultados? ¿De dónde obtengo la información que necesito? ¿Existen valores preestablecidos? ¿Existen principios generales que pueda o que deba aplicar? ¿Qué cálculos necesito hacer? Una vez que hemos completado de identificar o hemos dado respuesta a esas preguntas, vamos posteriormente a hacer el análisis de entradas. Sí, nuevamente tenemos el mismo problema. Ahora las preguntas que podría plantear son: ¿qué información requiero para realizar los procesos? ¿En qué formato la debo tener? ¿Existe información no resuelta en los procesos? ¿Qué restricciones de entrada tengo? Las respuestas a cada una de estas preguntas en las diferentes etapas nos van a permitir ir resolviendo el problema. Vamos a ver un ejemplo. Se desea desarrollar un programa para calcular los impuestos que se debe pagar por la importación de mercaderías, para lo cual se consideran las siguientes reglas. Primero, si el paquete cuesta menos de $400 o pesa no más de 10 libras, según factura comercial, no paga impuestos. De lo contrario, se aplica el impuesto del IVA más una tasa que depende del tipo de producto. Si la categoría es A, el impuesto es del 30%. Si es B, el impuesto es del 15%. Si corresponde a categoría C, paga el 10%. Y si es categoría D, solo paga el IVA, es decir, no tiene un arancel específico. Como se puede apreciar, este problema a simple vista no lo podemos comprender si no hacemos un análisis, ¿no? Entonces, lo que vamos a proceder es aplicar esta técnica de salidas, procesos y entradas para poder resolverlo. En primer lugar, vamos a identificar las salidas. En el planteamiento del problema, nosotros teníamos algunas preguntas que teníamos que hacer. ¿Cuál es el problema a resolver? La respuesta es calcular el valor del impuesto. ¿Cuál es el resultado o resultados esperados? En este caso, una cantidad que indique el valor a pagar. Es decir, tenemos que tratar de ponerlo en términos que sean claros para nosotros, ¿sí? Y en este caso ya estamos hablando de un valor numérico. ¿Cómo deben mostrarse los resultados? Pues es un valor numérico y en este caso estamos hablando de que
sería un valor decimal porque puede tener no necesariamente valores enteros. Por lo tanto, la única salida que esperamos para este problema es el impuesto. Vamos a ver ahora qué sucede con el proceso. Las preguntas que habíamos propuesto, ¿cómo puedo hacer para obtener los resultados? Si revisamos un poco el planteamiento del problema, lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la factura por la tasa de impuestos aplicable. ¿De dónde obtengo la información que necesito? En este caso, los datos deben darse al momento de ejecutar el programa. ¿Existen valores preestablecidos? De acuerdo a lo que hemos visto, sí, tenemos algunos, entre ellos tenemos el IVA, que corresponde al 12%, la tasa para todo lo que es importaciones de categoría A es el 30%, para categoría B el 15%, para categoría C es el 10%. No tenemos una categoría D porque el valor es cero, simplemente no calculamos un valor allí. Siguiente pregunta, ¿existen valores preestablecidos? Bueno, los tenemos planteados allí, ¿sí? Resolviéndolo. Ahora, ¿existen principios generales que pueda o deba aplicar? En este caso, toda compra debe pagar el IVA. Puede ser una que no necesariamente está planteada en el problema, sino que por concepto, por definición, toda compra debe pagar el IVA en este caso. Ahora sí vamos a analizar qué cálculos necesitamos hacer. Esta es quizá la parte un poco más compleja y más larga de la parte de procesos, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco acá. Primero tenemos dos condiciones. Si el peso es mayor a 10 libras o el monto de la factura mayor a 400, tenemos un método de cálculo. Caso contrario, pues tenemos una forma simple de calcularlo. Veamos la situación en la que el peso sí supera las 10 libras o el monto es mayor a los $400. En este caso, el impuesto debería ser igual al valor del IVA más la tasa de impuestos. Nótese que no estoy incluyendo el valor del producto. Sin embargo, sí lo necesito para hacer el cálculo del valor de IVA y de tasa de impuestos. Por lo tanto, esto lo vamos a ver en el desglose. Valor IVA en este caso va a ser igual al monto de la factura por el IVA, que en este caso era el 12% y todo dividido para 100, lo cual me lleva a obtener un valor equivalente al porcentaje de IVA. Tasa de impuestos, igualmente, como lo estábamos obteniendo de la parte de acá arriba, al desglosar me sale que la tasa de impuesto es el monto de factura por el impuesto correspondiente a la categoría, igualmente dividido para 100, pero el valor del impuesto la tasa de impuesto tiene variación en función de la categoría a la que pertenece el producto. Entonces, si la categoría es A, el impuesto por categoría o la tasa de impuesto por categoría es de 30%, si es que es B 15, si es que es C 10 y si es que es D no tiene impuesto. Con este análisis luego podemos darnos cuenta de que hay algunos valores que sí tenemos resueltos, como por ejemplo valor de IVA, tasa de impuesto, ¿sí? Pero hay otros que no podemos resolverlo, es decir, no tenemos ninguna expresión que nos permita resolverlo. A esos valores que necesitamos y que no podemos calcularlos de ninguna manera, normalmente las vamos a considerar como entradas. Y en este caso, la pregunta que planteamos es ¿qué información requiero para realizar los procesos? Entonces, el valor total de la compra, ¿sí?, es uno de los datos que necesito y a este le vamos a poner el nombre de monto factura. El peso del paquete le vamos a poner el nombre del peso. Y la categoría a la que pertenece la mercadería, pues le vamos a dar el nombre de categoría. Entonces, ahora, ¿en qué formato lo debo tener? El monto de la factura, en este caso se trata de un valor decimal porque corresponde a un precio en dólares. El peso es un número entero que normalmente se expresa, o que en este caso debería ser expresado en libras, y la categoría que simplemente sería una letra con los valores A, B, C y D. Con esto hemos determinado que nuestras entradas son el monto de la factura, el peso y la categoría. El siguiente paso para completar nuestro análisis es hacer una simulación. En este caso vamos a hacer dos simulaciones.
para el caso en que no debo pagar impuestos y otra para el caso en el que sí debo pagar impuestos. Entonces, dado que ya identificamos los datos de entrada, para poder hacer la simulación, entonces debemos asignar valores a la entrada y luego desarrollar con los procesos y las salidas que habíamos determinado. En este caso, si los datos de entrada son monto factura igual a $150, que en este caso cumple la condición de que es de menor a $400, el peso de 7 libras y la categoría que corresponde a categoría A. Tal como están las cosas, en el proceso, como no se cumple la condición, es decir, el peso no supera las 10 libras, es más que, y el valor además tampoco supera los $400, entonces el impuesto simplemente se convierte en valor IVA más tasa de impuesto. En este caso la tasa de impuesto se me convierte en 0, puesto que no tengo necesidad de calcular un valor adicional. Y en la simulación 2 vamos a dar otras entradas, en este caso un monto factura de $350 que no cumple el límite de los 400, sin embargo el peso es de 14 libras, supera los 10 y la categoría en este caso le estamos dando la categoría B para que nos permita hacer cálculo de impuestos. Y en este caso, si tomamos la fórmula que teníamos o los procesos definidos, tenemos que el impuesto es igual al valor del IVA más la tasa de impuesto. Si desglosamos el valor del IVA, entonces obtenemos que el monto de factura multiplicado por IVA dividido para 100 nos da el valor correspondiente al IVA. Reemplazando valores tenemos que el valor del IVA es de $42. Luego resolvemos la tasa de impuestos y en este caso es equivalente al monto de factura por el impuesto correspondiente a la categoría y todo dividido para 100. En este caso, el monto de la factura es de $350, por ser una categoría B corresponde al 15%, en este caso multiplicamos por 15 y dividimos para 100, lo cual nos da un valor de 52.5. Sumamos los dos valores que hemos obtenido parcialmente y obtenemos un valor del impuesto del 94.5. Bien, con esto hemos demostrado cómo se puede hacer un análisis del problema. Y la salida, finalmente, termina siendo que el impuesto es igual a $94.5.